Bueno, buenas tardes. Quería agradecerle a todos, digo todos en general para no salir todos y todas, que ya sabemos... Impronunciable. Impronunciable, no importa, ya sabemos a quién pertenece. Pero quería agradecerles a todos, en serio, que estén acá en este momento, a todas las mujeres, a todas las chicas, la juventud, a los hombres que obviamente también nos están acompañando. Le quiero agradecer también a la UCD que nos prestó la sede para poder hacer este evento tan importante, a Mujeres por la Patria por haberse sumado en esta aventura de hacer un espacio de mujeres para poder empezar a disertar y empezar a tomar nuestro lugar en la política y en la cultura, porque bien como estuvieron comentando muchos de ustedes hoy, la batalla es cultural y la tenemos que dar desde la política y también en la calle, en el territorio, haciendo acciones. Y la verdad que celebro que se pueda dar este evento y espero que sea el primero de muchos más. Sinceramente, gracias por haber estado y bueno, espero poder compartir palabras, algo un poco más de lo que hablaron muchas, que tocaron temas muy importantes. Se habló de la importancia de la juventud, de estar en el territorio, la importancia de ganar terreno en la política, luchar contra la discriminación que hay dentro del espacio de la política, porque se da en muchos ámbitos y la política es el espacio en el que se da muchísimo más. Lamentablemente porque estamos en un entorno en donde todo el tiempo se está compitiendo entre hombres y mujeres para ver quién tiene más capacidad, quién puede ocupar un lugar más importante y de relevancia dentro de la política. Y creo que nosotras tenemos el deber de poder hacer eso, de abrir nuestro camino, tener una importancia dentro de la política y abrir el paso para muchas futuras generaciones que están empezando a militar desde jóvenes. Tenemos a los chicos de la agrupación estudiantil de Avancemos, que es una agrupación que se va a lanzar la semana que viene y esperemos que obviamente tenga mucha repercusión. Es una agrupación que va a defender las ideas de la libertad. Todos los que estamos acá estamos dentro del mismo espectro, somos liberales, somos libertarios, defendemos las mismas ideas, más allá de que estemos en distintos espacios políticos. Estamos en La Libertad Avanza, estamos en Avanza Libertad, están Republicanos Unidos. Yo creo que más allá de eso, lo importante es que todos compartamos un mismo fin, que es defender las ideas de la libertad, defender la libertad de la gente, que tengan derecho a trabajar, defender la propiedad privada, que parece mala palabra, como mucho tiempo lo fue también el liberalismo. Estamos en un entorno en el que decir feminismo es también mala palabra. ¿Pero por qué? Porque el feminismo fue cooptado por todo el socialismo, el feminismo radicalizado, que ha generado una división entre hombres y mujeres, en la cual hoy uno dice, soy feminista libertaria o voy a empezar una lucha por el feminismo liberal, y ya te tildan de que es un discurso socialista, que no encaja en nuestro espacio. Pero la realidad es que la primera ola del feminismo lo único que defendía era la igualdad de derechos. Eso era el mensaje clave que defendía el primer liberalismo de la primera ola. Y en esa definición nosotros nos sentimos identificados, porque nosotros defendemos la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley. Y yo creo que en el entorno que estamos ahora, en este país y en general que se está dando en muchos países, es la problemática de que se ha mezclado el que la mujer tenga derechos con el tema de la igualdad de género. Y ahí empieza el problema cuando, por cuestiones de género, quieren que determinados individuos tengan libertades o tengan privilegios por encima de los demás. Yo creo que cuando el Estado impulsa u obliga a que la sociedad acepte determinadas condiciones únicamente por tratar de dar igualdad a algunos individuos por encima de otros, pasa esto de que se pasa por encima de las libertades jurídicas de cada individuo. Se violan libertades, muchos de nosotros lo vivimos durante la cuarentena, no podíamos salir a más de 300 metros de nuestros hogares, nos pedían documentos para circular. En provincia de Buenos Aires está mucho más complicado que acá porque te piden el pase sanitario para ingresar a muchísimos lugares, cosa que no debería ser así. Te piden para ingresar a los bancos, una persona que tiene un contrato con un banco en donde a vos el banco no te decía para ingresar a tu caja de seguridad o retirar dinero vas a necesitar un pase sanitario. Entonces creo que eso hay que respetarlo. Yo particularmente, junto con mi equipo obviamente del despacho en la legislatura, presentamos un proyecto
para prohibir que acá en la capital se cree un pase sanitario y para terminar con la obligatoriedad del uso de barbijo. ¿Por qué presentamos eso? ¿Somos un espacio liberal? Sí. Las primeras críticas que tuvimos respecto a este proyecto era que llegamos los libertarios a querer regular a las personas. Y en realidad el proyecto, después mucha gente lo leyó y se disculpó por Twitter. Sabemos que Twitter es un espacio, ¿no?, de donde la política resurge y está todo el tiempo con el día a día. Después cuando lo leyeron se dieron cuenta que el proyecto lo único que apuntaba era a limitar al Estado, a que el Estado no pudiese regular la vida de los individuos, que el Estado tenía prohibido ejercer cualquier tipo de regulación, pedido o exigencias para que una persona pueda ingresar a un banco, para que pueda ingresar a una dependencia pública a hacer un trámite. Son muchas cosas que creo que en este momento son importantes decirlas, que probablemente nosotros en Capital no lo vemos tanto como está pasando en provincia. Hay muchas mujeres que vienen de provincia, saben que allá es un poco más exigente el tema que acá, pero me pareció que no era menor. Nosotros, yo digo nosotros, a veces uso el plural porque yo no trabajo sola, tengo un equipo de profesionales que muchos colaboran conmigo de forma ad honorem y están acá presentes, así que les agradezco también que estén. Y son parte de un equipo en el cual nosotros intentamos poder generar un espacio de trabajo y todas las propuestas que salgan, por lo menos del despacho y del bloque de La Libertad Avanza, siempre van a estar apuntados a que haya menos regulaciones, tratar de bajar impuestos. Sabemos que va a ser una lucha dentro de la legislatura porque claramente vamos a estar compitiendo con otros intereses, como hoy muchas lo expresaban. Hay un momento en la política que te tenés que sentar a hablar con el otro espacio político, guste o no. Es parte de hacer política, de llegar a consensos, de pedir que acompañen un proyecto, siempre pensando que estamos buscando generar un cambio positivo para los ciudadanos. Así que me parece importante que tengamos eso presente. Tema de igualdad de derechos. Esto, muchas dicen el Día de la Mujer, lo celebran, algunas no quieren que la salud le digan feliz día, y está perfecto, yo lo entiendo. Pero ¿cuándo se da el movimiento de la marcha del 8 de marzo para defender los derechos de las mujeres? Se da muchísimo antes del 8 de marzo, se dio en 1975, cuando se instauró el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, que lo hizo la ONU, pero las luchas venían desde años anteriores. Venían de mujeres que trabajaban en fábricas, que tenían condiciones infrahumanas de trabajo, y las primeras protestas que se dieron fueron para pedir igualdad de derechos. Pero igualdad de derechos en condiciones salariales, condiciones de trabajo que no lo tenían. Y después se dio obviamente el incendio de una fábrica textil donde murieron muchas mujeres. Y se siguieron dando marchas, que las primeras marchas se hacían el 23 de febrero. Después por convención, pasados los años, en el 75 es cuando la ONU instaura el Día Internacional de la Lucha de los Derechos de la Mujer. Algo más para comentarles. Yo sé que en el ambiente liberal estamos nosotros decir que somos feministas, es como una mala palabra, como lo fue durante muchos años el liberalismo, y lo sabe la gente que inició la UCD. Yo ayer cené con una militante de la UCD, Griselda, que ella estuvo desde sus principios y los inicios de la UCD cuando tenía 18 años, y nos contaba toda la batalla que fue poder instaurar el liberalismo como una opción política dentro de la Argentina. Y como decían hoy ustedes, ser liberal hoy es como el mejor momento que tenemos, y también se lo digo a los chicos que están acá, que son jóvenes. Yo durante la facultad no pude nunca expresarme con mis ideas porque siempre estaba censurada por los docentes. Yo vengo de familia militar, por ende también era como mala palabra hablar sobre los militares, tener otra visión del 24 de marzo. Y yo siempre cuestioné que se hablaba de una sola historia, nunca se hablaba de los dos bandos. Siempre era una versión, que es la versión que instauraba, digamos, el oficialismo. Entonces, la estigmatización que hay dentro de los colegios y las universidades es mucho. También les quería comentar, porque es la importancia de que estemos hoy acá, y algo ya hice una introducción, que es luchar contra el feminismo de izquierda y el feminismo radicalizado. Yo sé que por ahí puede sonar un poquito trillado de decir eso, pero creo que muchos lo notaron, que ahora están
todas las feministas afuera y es como una ola de pañuelos verdes, que después de acá muchas vamos a ir a la marcha, vamos a ir con zapatillas y todo lo que tengamos que ir como para defendernos, pero creo que es importante que tomemos el lugar en la calle, que no nos quedemos sentados detrás de un escritorio, que estemos en Twitter, porque a veces, muchas veces, la gente cree que con tuitear hoy es el Día de la Mujer o defendamos nuestros derechos es más que suficiente. Pero que hoy estemos todos nosotros acá, creo que deja en claro que la lucha no se puede dar sentada en un escritorio, sentado detrás de una computadora tuiteando un mensajito por el Día de la Mujer o por los derechos de la mujer. Hay que salir a la calle, hay que tomar la calle en el buen sentido. Sabemos que vamos a luchar contra un espacio muy radicalizado, que a veces son muy violentas, se ha visto en muchísimas marchas la violencia que ejercen a veces. Y es lamentable porque, más allá de que tengamos las diferencias entre los espacios políticos, yo creo que hay algo en común que podríamos tener, que es la lucha por los derechos de la mujer. Y cuando hablo de derechos, hablo igualdad ante la ley, hablo de derechos laborales. No hablo de que tengamos ningún tipo de privilegio únicamente por el hecho del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y debemos defenderla, sobre todo a la igualdad ante la ley, nunca a los privilegios. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos nosotros, cambiar culturalmente que la gente cree que por ser mujer deberíamos tener privilegios o más derechos que los hombres. Y creo que, como decía una de las disertantes, sin los hombres no estaríamos acá, o sea, todos nacimos de la relación de nuestros padres, entonces en algún punto sabes que no tiene sentido que se fomente una grieta entre el hombre y la mujer. Y lo ha hecho el Estado. ¿Y por qué digo que lo ha hecho el Estado? Muchas de las luchas que se dieron de la mujer se dieron por políticas que tomaban los gobiernos. Acuérdense que lo que era la esclavitud fue instaurada por el Estado. La prohibición del voto femenino fue también una prohibición que bajó desde el Estado. Entonces, hoy tener al Estado en un papel central donde son los defensores de las mujeres y de los derechos de las mujeres, yo creo que es totalmente incompatible. Creo que las verdaderas defensoras de los derechos somos nosotras mismas. Nosotras luchamos por nuestros derechos, por tener igualdad, por abrirnos caminos dentro de un espacio, y es importante que tengamos en cuenta eso. Yo les comento una cita de una autora que se llama María Blanco. Ella escribió un libro que se llama Afrodita desenmascarada, donde habla sobre el liberalismo y dice que el liberalismo es igualitarista, ya que considera que cada persona posee un mismo derecho a la libertad y que por esa razón el liberalismo es compatible con la primera ola del feminismo, porque reivindica la verdadera lucha, que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y ahí es donde empieza a hablar un poco la autora sobre la diferencia con la segunda y la tercera ola, donde los derechos de las mujeres ya pasan a contemplar otras cuestiones como privilegios. Y cuando hablamos de privilegios sabemos que para que alguien tenga privilegios se tienen que pisar los derechos de alguien más. Así que se las recomiendo, si la quieren leer la van a encontrar en internet. Es muy difícil de conseguir el libro publicado, pero bueno, sin ir más lejos, hablando de cuestiones de género, hoy también lo comentó Azabache, el tema de la violación de la chica que sucedió en Palermo, y ahí te das cuenta realmente que hay un doble discurso. Tenés el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, donde la ministra, y voy a leer textualmente lo que dijo, no son unas bestias ni una manada, son tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, que responden a la misma matriz cultural. A mí sinceramente me avergüenza que una mujer diga esto, y bueno, uno cuando lo analiza tiene mucho que ver porque depende de dónde viene el ataque. ¿Por qué los chicos estos que violaron a una chica son varones socializados en una sociedad? Vaya a saber qué quiere significar eso para la ministra, ¿no? Son palabras muy rebuscadas que nadie tampoco se pone a analizar mucho. Y la gente que está dentro de las filas del kirchnerismo, de la izquierda, lo repiten creo que sin sentido, sin entender que realmente no significa nada. Pero aquellas que nos ponemos a pensar, sabemos que lo que está diciendo es que son chicos
que militaban dentro de su espacio, que se autopercibían, muchos de ellos, como algunos de ellos se percibía cisgénero, y no lo podían atacar, porque eran varones socializados que en realidad se vincularon y se desarrollaron dentro del espacio de género inclusivo que ellos son los que proponen, que ellos impulsan. En particular, digo, ¿por qué D'Artés no era un varón socializado dentro de la sociedad? ¿Por qué él sí era un violador? ¿Por qué los colectivos de mujeres salieron a criticarlo fuertemente y cuando pasó lo de la chica de Palermo, ninguno de los grupos feministas salió a decir absolutamente nada? No vimos tweets de nadie, ni de Ofelia Fernández, ni del colectivo de actrices. Todas se llamaron al silencio. Y la única que habló fue para empeorar y embarrar la cancha, que fue la ministra de Seguridad, diciendo una barbaridad como la que dijo. Me parece que es importante que tengamos en cuenta que las víctimas son víctimas y los abusadores son abusadores. No importa de dónde vengan, si son de clase alta, clase baja, si se autoperciben, si no se autoperciben, si militan en el espacio del liberalismo, en el espacio de la izquierda, en el espacio del kirchnerismo. Los hombres que son violentos lo son, y las mujeres también. No hay que mentir y decir que no hay mujeres violentas. Sería hacer una falacia y la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso. La tomo pobre de ejemplo a Mercedes con lo que ella comentaba, pero lo quiero traer mucho a colación porque yo lo pasé y en el ámbito de la política se sufre mucho, porque no está como muy aceptado que alguna mujer pueda destacar dentro del espacio de la política habiendo muchos hombres. Cuesta mucho que nos abramos espacio dentro de la política, que tengamos difusión y que a veces del mismo entorno te acepten y no estén todo el tiempo cuestionando cada decisión que uno toma por defender lo que uno cree que es correcto, y a veces te pone en el lado de que te alejan, te critican, no te quieren, pero como decía hoy también Laura, creo que cada una tiene que saber quiénes somos, aceptarnos como somos, y si el otro no me acepta es porque no me conoce. Si me conocería probablemente me aceptaría, pero digamos, tampoco podemos tener 1.000.000 de amigos como dice la canción. Me parece que es importante tener en cuenta que hombres y mujeres pueden ser exitosos a la vez y siempre teniendo en cuenta que cada uno es diferente, todos tenemos algo que nos destaca, algo que no, y no es bueno estar siempre generando esta discordia entre los hombres y las mujeres porque no tiene sentido. Es generar una grieta totalmente innecesaria. Creo que lo están evidenciando acá, hay muchos chicos que se han acercado a compartir este espacio con nosotros. Yo sé que algunos recibieron críticas de por qué iban a venir a un espacio de mujeres, por qué iba a disertar un varón, o sea, quieren literalmente hacer una división de que cuando son las mujeres y nadie más. Y nosotros vamos en contra de todo eso. Acá es un espacio donde pueden hablar tanto hombres como mujeres. No me parece nada mal que los chicos de la diversidad vengan a hablar en un día como hoy, que es el Día de la Mujer, porque todos luchamos por algo, todos luchamos por tener nuestro espacio, por ser libres, por tener opiniones propias, por no ser criticados. Si somos criticados, bueno, así es la vida, pero siempre respetar lo que piensa y dicen los demás me parece que es fundamental. Fundamental para que funcionemos, tanto como sociedad como seres humanos. También entre nosotras seamos buenas, como decía Mercedes. A veces somos las peores críticas, las mujeres entre nosotras. Y estaría bueno que empecemos a tener un espacio como este, que yo espero que sea, digamos, el primer encuentro de muchos otros, en el que puedan venir más personas. Trataremos no hacerlo en un día de semana con horario laboral, porque eso yo sé que limita mucho también a la gente a que se acerque, pero espero que realmente esto prospere, que crezca, que se puedan dar espacios de debate y que podamos salir a la calle sin tener miedo de que alguna feminista de la izquierda nos rompa la cabeza por salir a expresar nuestras ideas. Tendríamos que ir desde el Congreso a fondo con ficha limpia. Yo personalmente voy a acompañar la iniciativa porque me parece que es algo necesario para la política argentina, que tengamos políticos honestos. Yo sé que ninguno va a regalar el sueldo o sortearlo como hace Javier, pero ese es papá, trabajo hecho, trabajo pago. O sea, muchos de nosotros dejamos nuestra actividad privada para poder dedicarnos a hacer política y de algo tenemos que vivir.
Yo no comparto que tengamos privilegios políticos de ninguna manera, somos ciudadanos como todos, pero bueno, hay políticos que ya están acostumbrados hace años a estar en la política, viven de eso, no saben hacer otra cosa, lamentablemente, y también de ahí enganchan todos el cargo, como hoy decía Soledad, ¿no te dieron un cargo? Y no, o sea, el espacio del liberalismo cree que el Estado tiene que ser más chico, tiene que estar más reducido, y si vos asumís un cargo y de pronto contratás a 20.000 personas, tenés 20 personas por despacho, y la verdad que no estás haciendo una diferencia. Estás usando los recursos de los ciudadanos que pagan con sus impuestos, haciendo una mini pyme dentro de un despacho. Y la verdad que yo no comulgo con eso, y el liberalismo no comulga con eso, particularmente. Quiero leerles una pequeña frase que dice Hayek. Perdón, yo soy mucho de leer varios autores y me gusta tener presente algunas cuestiones. Hayek decía que la lucha por la igualdad formal y contra la discriminación es una de las principales características del liberalismo. Y creo que es algo que tenemos que tener presente y saber que todos somos diferentes. Por ende, me parece que con esta frase no podemos permitir que dentro de nuestro espacio suceda esto, que haya odio, discriminación, porque terminamos típico el discurso que dice Javier, perdón si lo cito, que dice que el socialismo es el odio, el resentimiento, y creo que nosotros tenemos que hacer algo distinto, mostrar que el liberalismo pregona otras ideas, defenderlas, aguantarnos las piñas que vengan detrás de la nuca, en la cara, los cachetazos, los portazos, pero siempre defender nuestras ideas, y creo que con eso vamos a poder empezar a generar un cambio real dentro de la sociedad, que la sociedad vea y entienda que el liberalismo no es mala palabra, que no somos neonazis como nos dicen muchos, o que nos dicen facho, por ejemplo en la legislatura nos dicen facho, ¿no? O sea, no hay nada más lejano al liberalismo que el fascismo, y lamentablemente son cosas que repiten sin entender realmente qué fue el fascismo. Acá no venimos a pisotear los derechos y las libertades de nadie, al contrario, queremos que entiendan que cada uno tiene sus derechos y sus privilegios, y así como tienen derechos y privilegios, también tienen responsabilidades. No es que somos un espacio de libertinos que de pronto vamos a permitir que pase de todo, sino que, esto suena, perdón, muy Spider-Man, voy a decir. ¿Se acuerdan lo que le decían a Peter Parker? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, tener tus derechos y ejercer tus derechos también conlleva una responsabilidad de que en el intento de que respeten tus derechos, vos no pises el de los demás. Así que, oración que escribí, de autoría propia, no cité a nadie, pero la escribí para no me la quería olvidar. Y dice así: igualdad ante la ley sí, privilegios por cuestiones de género no. Debemos luchar por nuestros derechos como seres individuales, no como parte de un colectivo. Y acá sí voy a citar a Ayn Rand, porque ella decía que una mujer puede ejercer cualquier profesión, puede luchar por su carrera como cualquier hombre, y puede llegar a donde quiera independientemente del sexo que tenga. Eso es muy importante tener en cuenta. Lo único que tiene que hacer es mostrar su capacidad. Y ahí es lo que muchos nombraron hoy: capacidad, mérito, esfuerzo. Mostrar que nosotras valemos no por nuestro género, sino por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, por nuestro profesionalismo, por nuestro compromiso, por nuestras ganas de generar un cambio dentro de la sociedad y que empiece a cambiar este país y que sea un poco más libre y no estemos avergonzados o reprimidos de poder expresar nuestros verdaderos pensamientos y decir: somos liberales, estamos acá, vinimos a presentar batalla dentro del espacio de la política, en la cultura, en la calle, y espero que esto prospere y siga creciendo mucho más. Así que les quiero agradecer un montón por haberse acercado a este primer encuentro de Mujeres por la Libertad, y con todo lo que hoy se habló, se disertó, espero realmente que redimensionen el significado de lo que es el 8M, el 8 de marzo, que son los derechos de las mujeres, pero derechos e igualdad ante la ley, no de privilegios. Muchas gracias.